Buenas tardes, muy bienvenidos de nuevo al segmento Perspectiva de la Iglesia ante los problemas de hoy. El tema a hablar, a compartir es por qué peleo con mi pareja constantemente o cómo hacer para dejar de pelear. Esa pregunta muchas veces nos la hacemos cuando tenemos pareja, cuando estamos en el hogar, en el matrimonio, cuando estamos conviviendo con alguien más, esposo, esposa, novio o novio, aparte de los hijos, es muy diferente. Entonces te daré algunos consejos acerca de cómo gestionar a la hora de tomar en cuenta cuando sientas que vas a discutir. A veces pensamos que tenemos la razón y queremos seguir indagando, haciendo o diciendo para que nos den la razón, pero es importante tomar en cuenta cuál es el objetivo. Entonces, consejo número 1 es: controla tus expectativas. Dice que no debemos asumir el objetivo de no discutir nunca, porque es algo surrealista. Todos lo sabemos que el no va a volver a pasar suele ser algo increíble de que se pueda evitar. Entonces, el hecho de adoptar la expectativa de mantener una relación ideal en la que todo son sonrisas constantemente puede ser en sí un motivo de algo que nos predispone a complicarnos un poco o a frustrarnos, a entrar en un momento de ¿será? ¿No será? Entonces esa expectativa tienes que mantenerla controlada, ¿vale? Que no sea, no vamos a discutir porque estamos tan enamorados que dudo mucho que discutamos. Todos sabemos que eso es algo surrealista, como lo he dicho antes. Entonces, el 2, no te guardes nada importante. Cuando se refiere a no guardarse nada importante, es el hecho de evitar el conflicto ocultando información. Muchas veces pensamos, no le voy a decir esto para que no se moleste, para que no se enfade. Hablo tanto de mujer como de hombre, porque muchas veces lo hacemos como parejas. Voy a omitir tal punto o tal cosa para no que la discusión se extienda, ¿vale? Porque pensamos que vamos a generar una molestia, entonces, o que vamos a agravar el problema. No podemos también siempre ocultar la verdad, porque eso generaría una mala costumbre de mentir o de engañar a nuestra pareja. Por eso tenemos que saber a qué podemos ocultar y qué no. Hay cosas que son mínimas, no son tan importantes, entonces pues lo omitimos, pero hay cosas que son de suma importancia y que es bueno mejor comunicarlas, buscar el momento y saber decirlas. Entonces, 3, adopta actitudes constructivas. Cuando decimos adopta actitudes constructivas, es que no tenemos que señalar los errores o por decir, los defectos. En el momento de la discusión no podemos aprovecharnos, de la parte débil de la persona, desfallecer en algunas acciones o actitudes o comportamientos. Fallamos. Entonces no solemos adoptar actitudes constructivas, sino destructivas muchas veces. Muchas veces estamos tan enfadados, tan molestos. Como seres humanos tenemos emociones y nos molesta tanto que solemos señalar o agarrarnos del defecto de la persona y atacamos. No somos constructivos a la hora de discutir. Eso hay que tomarlo en cuenta y tener mucho cuidado en esto, porque podemos llegar a humillar a nuestra pareja, y ahí es donde habría un conflicto más desagradable. Luego nos arrepentiríamos de todo lo que nos arrepentimos también, porque suele pasar, y ya creo que sería un poco demasiado tarde, y es ahí donde a veces guardamos cosas y en el futuro suelen
afectar a la hora de tener una diferencia. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, es un fenómeno que se da a través de un proceso conocido como disonancia cognitiva. Si la otra persona muestra una imagen muy mala de nosotros, una que merece burla, entonces la otra persona está equivocada y como consecuencia no tiene razón al criticar nuestro comportamiento. Por eso tenemos que tener cuidado. Evitemos mezclar reproches. Claro, muchas veces me da risa porque a veces me solía pasar cuando vivía acompañada del padre de uno de mis hijos. Entonces yo trataba de reclamar algo, pero reprochaba casi todo lo que sucedía en la semana y tal vez habían cosas que ya estaban arregladas. Entonces es importante que al quejarnos por algo nos refiramos solo a lo específico de ese momento, del presente, el por qué la discusión y no de cosas atrás o pasadas, porque sería como una excusa para sacar el tema, ¿vale? Entonces tendríamos una mezcla de reproches, de quejas, de problemas a discutir y ya no sería objetivo a la hora de llegar a un acuerdo. Por eso es importante no mezclar reproches. Entonces, si lo hacemos, a veces en muchas ocasiones no estaríamos siendo honestos, porque estamos trayendo cosas pasadas que a veces te las guardas y no las tocaste en el momento. Entonces aprovechas la discusión presente y vienes y metes lo viejo, por decir, arrastras lo pasado, y eso no sería ser honesto de nuestra parte, porque no sirve para solucionar el problema. El hecho de que lo diga, que lo anterior, la discusión anterior o la discrepancia que tuvimos me afectó, no estaría ayudando, porque entonces estoy guardando un resentimiento y aprovecho para atacar, y eso no es bueno. Da muestra de afecto. Esto creo que es una parte a veces muy complicada, porque nos encerramos a veces en el resentimiento o en el enfado tanto, y decimos, no, ya no lo voy a hablar de cariño, ya no lo voy a tratar bien, ya no le voy a hacer la cena que se la haga él, la comida, no le voy a lavar la ropa. Esas son muestras de afecto también, cuando no lo hacemos. No crean que somos sus empleadas, hombres, ni nosotras mujeres creamos que nuestras parejas son nuestros padres para venir y traernos todo lo que queremos. A veces no están ellos para consentirnos como sus hijas, ni nosotros como empleadas de la casa, sino es una relación de dos, y hay que tener esa ayuda mutua por ambas partes para que también la relación funcione. Pero si discutimos por cosas como, ay, es que tú no me ayudas, tú no lo haces, yo todo el día y esto y lo otro, entonces no podemos hacer eso, reprochar, ni mucho menos culparnos o hacer responsable al otro, sino es llegar a un acuerdo para dar esa muestra de afecto. Tú cuando colaboras en casa, tú estás dando una muestra de afecto, hombre y mujer, y viceversa. Entonces, eso es importante. Este es un consejo básico. Dado que amas a la otra persona, demuéstralo. Dado que amas a tu pareja, demuéstralo. No solo con palabras, sino con hechos. Porque necesitamos alimentar nuestro corazón, nuestro depósito de amor. Todos tenemos un depósito de amor que llenar. Todos tenemos un lenguaje de amor el cual hablamos, y es importante conocerlo también. Entonces, a veces es muy importante que tengamos esas muestras de afecto, ¿vale? Es importante tener claro que el amor no es algo que se da por sentado, debe ser expresado, ¿ok? Es lo que dije anteriormente, no solo son palabras, sino también hechos, afectos, detalles. Es muy importante. Hablad mucho sobre lo que os pasa.
eso también es bueno. Es bueno que tu pareja te escuche, es bueno que tú escuches a tu pareja, es bueno, porque a veces guardamos cosas y es necesario hablarlas, comunicarlas, porque cuidamos el uno del otro cuando sabemos de lo que nos ha comunicado, de lo que lleva en su corazón, de lo que hay en su mente. Es importante. Este consejo se fundamenta en la idea de que muchos de estos enfrentamientos producen una falta de comunicación. Esto hace que los miembros de la pareja permanezcan en la ignorancia con respecto a un tema. Entonces, este consejo es importante porque a veces si no tenemos confianza de comunicarnos, de tener la comunicación como pareja, eso afectará mucho a la hora de discutir. Digo a la hora de discutir porque de repente suele pasar la discusión, salta de un momento a otro. No nos preparamos para discutir, simplemente hay cosas que nos llevan o conllevan, lo cotidiano nos conlleva a tener una de estas discusiones por cosas, y todos esos factores afectan. Por eso es importante hablar, comunicar, compartir tus alegrías, tus frustraciones. No es que vas y lo cargas todo a tu pareja, sino que es amor, cariño, como le llames. Te quería comentar, me pasó esto, o mira, me sucedió esto. Eso es muy importante porque a veces, como dije en el principio, si nos guardamos cosas y a la hora de actuar o hacer algo, si no nos damos cuenta, a veces nos equivocamos, y también eso va a traer una discusión y nos afectará, porque tal vez no vemos desde la otra perspectiva de la persona y pensaremos que no tomó en cuenta lo que me estaba sucediendo, pero porque no lo comunicamos. Entonces eso es un consejo muy importante. Otro consejo sería el 7, ponerle un límite al humor. Ay, esto a veces, yo creo que a veces suele que nos pasamos de bromas. A veces suele pasar que decimos cosas que pensamos que se va a reír y le va a hacer gracia. A veces hay bromas que salen mal y nos lleva a tener una discusión. Dice, hay quien confunde el humor con ridiculizar constantemente a la otra persona. Muy cierto. Me solía pasar con la expareja. Solía pasar que muchas veces me ridiculizó delante de amistades. Y yo decía, trágame tierra. Y eso hacía que yo tuviera una discusión a la hora antes de dormir. Porque delante de las personas no nos vamos a poner a discutir. Pero eso conllevaba a una discusión. Y eso es la diferencia. No es humor, sino ridiculizar. Y entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer esto. Una cosa es reírse con una persona y la otra es reírse de la persona. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Muchas veces decimos, mira que esto, que lo otro, y jajaja. Y la persona no se está riendo porque no le hace gracia, tal vez no le veo el punto, y lo que estamos haciendo es ridiculizarla. Y eso es un punto negativo. Por eso hay que tener cuidado a la hora de hacer humor y no ridiculizar a nuestra pareja. Entonces, el humor no puede ser un escudo con el que cubrir la crueldad y los ataques. Tienen razón, eso es muy importante. A la dignidad de la otra persona. Es verdad, muchas veces, aún entre nosotros como amigos, los que tenemos amistades, porque todos tenemos amistades, sea una, sea dos, tenemos. Eso genera frustración y enfado en las personas. Y muchas veces dices, no, es que mi amiga me ridiculizó y no sabes, ay no. Y no le quiero hablar, no, que ni me vaya a llamar, no. Muchas veces cometemos ese error como parejas también. Por eso, tengamos en cuenta estos consejos. El 8, hablad sobre vuestras prioridades. Todos tenemos prioridades como seres humanos, como personas
independientes, todos tenemos prioridades. Conocer las preocupaciones e intereses de la otra persona es fundamental, muy fundamental. ¿Por qué? Porque voy a tener el cuidado de las mías y juntos poder llegar al objetivo. No es solo las mías personales, sino también las de mi pareja. Ser consciente del mundo mental del otro permite trazar planes juntos. O sea, si nos unimos, si unimos prioridades, sería más fácil llegar a la meta. Por ejemplo, si tú te vas a cambiar de trabajo, ver qué es la prioridad en ese momento. Eso es importante también para dejar de discutir con tu pareja. Eso es uno de los consejos también importantes para dejar de discutir. Esos 8 consejos que te he compartido son una parte de las cuales, de todos los consejos que podríamos poner en práctica. Hay muchos más, pero yo te quiero llevar a una parte importante ahora, a la perspectiva de la iglesia ante ese problema. Dice que Pedro, en primera de Timoteo 2:8, dice que para que nuestras oraciones lleguen a ser efectivas, no porque Dios no te escuche, sino porque a Dios no le agrada que haya estorbos en tu corazón. Dice que Dios bendice donde hay unidad, ¿vale? Para que las oraciones sean contestadas, no debe haber contienda en ambos, sin ira, sin reproches, para que puedan ser contestadas. Pero Satanás usa esa artimaña para que tú dejes de recibir la bendición. Primero te hablé en lo natural, en lo secular, pero yo te hablo ahora como iglesia, que somos nosotros, cuerpo de Cristo, que llevemos la práctica a través de la palabra, para que podamos ser bendecidos a través de estos principios. A Dios no le agrada cuando tú estás enfadado con tu esposa o tu esposa contigo. ¿Por qué? Porque eso hace que Satanás entre en tu hogar y destruya esa unidad que Dios bendijo. Por eso tienes que tener cuidado, porque Él hace que separe a las personas. Entonces vendrá la discusión, y ¿qué va a hacer? No habrá oración como matrimonio, como pareja, no habrá oración en conjunto, sino que se irán a la cama con la discusión, el resentimiento, el daño emocional como persona, y no habrá esa conexión con Dios, que es la importante. Por eso Pedro habla que vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Dice que cuando las oraciones de un matrimonio son estorbadas, el enemigo tiene en su poder las llaves del hogar y puede entrar y salir a su gusto. Santiago también nos habla de que es insensatez de nuestra parte, después del problema, ponernos a orar. No. Primero, ¿por qué? Porque es una perspectiva equivocada. Dice que es mejor orar en el momento cuando tienes el problema, para que después arregles el problema, porque luego viene una idea creativa por parte del Espíritu Santo, donde te va a llevar a sanar en ese momento, donde te va a llevar a lograr deshacer esa mentira o ese prejuicio o ese daño emocional que hubo en el momento de la discusión. ¿Por qué? Porque eso te roba, te estorba a la hora de hablar o a la hora de orar con papá. Entonces, por eso no es me peleé y voy a orar. No, sino vamos a hablar para que oremos juntos y podamos sanar y podamos quitarnos este estorbo, para que podamos agradar a Dios, porque ese es el objetivo, agradar, porque esa es la importancia de nosotros como parejas, como matrimonio,
de honrar ese principio a Dios, porque somos amados por Él y nosotros. El esposo tiene que amar a su mujer, la esposa amar a su mujer y respetarse. Y el marido tiene que tratarla sabiamente como a vaso frágil. Pero nosotras no podemos aprovecharnos de eso. También tenemos que respetar a nuestra pareja, porque eso es también nuestra responsabilidad. Si deseas orden y progreso en tu relación, deberás buscar cada mañana primeramente la presencia de Dios antes que el de tu esposa. ¿Por qué? Porque primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Así todo lo demás será añadido. Es importante, amigos, los que nos han estado poniendo atención a través del like, que como seres humanos que somos, que vivimos en un mundo secular, que evitemos el discutir, pero que antes de que lleguemos a buscar el rostro de nuestro Dios, para pensar que vamos a evitar quitarnos el estorbo de la pelea o la discusión, es importante hacer eso. Tener en cuenta que primeramente tenemos que buscar a Dios y después tenemos que estar en constante paz, en cuidado de nosotros mismos como parejas, para que consigamos atraer lo que deseamos para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, para nuestro noviazgo. Es importante que siempre tengamos en cuenta el bien común por ambos, porque si los dos nos hacemos daño como pareja, no llegaremos al objetivo, a la meta. Entonces no viviremos en orden, no tendremos paz, no tendremos esa vida feliz, podría decirse, porque podemos ser felices con lo poco que tenemos, con lo mucho, y podríamos disfrutar de ambos, siempre tomando en cuenta la prioridad, que es tener a Dios en el centro de nuestro hogar y tener cuidado a la hora de buscar al Señor por una pelea que tuve con mi pareja. Recuerda que es importante buscarle a Él, pero también recuerda que tienes que saber perdonar y aceptar tu equivocación y aceptar en qué nos equivocamos como parejas, tanto mujeres como hombres. Muchas gracias por tu atención y deseo que sea de suma ayuda e importancia para tu vida este tema, que hayas podido captar la parte que necesitabas escuchar. Y si tienes alguna duda y si tienes alguna pregunta, puedes escribir a la página. Eres libre de hacerlo y te ayudaremos. Gracias y Dios bendiga tu vida, tu hogar, a tu familia, y que sea siempre Dios reinando en cada uno de ustedes. Adiós.